Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo, cuerpo de Cristo en general. Aleluya, les habla el pastor Jorge Lamora y bienvenidos al Evangelio de Salvación. Aleluya, el Evangelio de Cristo Jesús, como cada domingo, trayéndoles un mensaje de parte de papá. Mensaje que mi Dios quiere que llegue y toque el corazón de cada uno de ustedes. Les invitamos como siempre a que no simplemente sintonicen, sino que se queden a escuchar palabra de Dios. Palabra de Dios que les va a ministrar, palabra de Dios que les va a hacer crecer espiritualmente, palabra de Dios que les va a fortalecer su fe. Aleluya, necesitamos, recuerden, una fe saludable, una fe fortalecida para poder crecer en Cristo. Aleluya, y le damos gracias al Señor por otro domingo más, delante de su presencia y delante de ustedes, aquellos que el Señor ya ha escogido para que escuchen este maná que viene de parte de Papá. Aleluya, santo. Y para comenzar el tema de hoy, vamos a ir a una de las epístolas de Pablo. Vamos a ir a la segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Es una de las escrituras que muchos conocen, muchos conocen. Y es bueno conocerla, pero es también muy bueno poder desarrollarla espiritualmente, entenderla a los niveles espirituales, entenderla conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya, una palabra poderosa. Dice que el Señor no nos ha dado ningún espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es el Señor el que nos da ese espíritu. Espíritu de poder, del Espíritu Santo, lo cual es Dios. Dice de amor, lo cual es Él. Y dice de dominio propio. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado. Dominio propio es la facultad de obedecer al Espíritu Santo. El dominio propio no es a través de nuestra propia voluntad. Muchos creen que porque Dios nos ha dado ese dominio propio podemos hacer conforme a nuestra voluntad lo que nosotros queremos hacer. Pero eso no trabaja de esa manera. Aquí no hay nada acerca de nosotros, sino acerca de Dios. Y desde el principio, en el versículo 7, dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, es decir, espíritu de miedo, sino los otros tres, que dice espíritu de poder, amor y dominio propio. Es decir, que viene de Dios a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios, es la mano de Dios, es el brazo ejecutivo de la palabra, de la autoridad de la palabra de Dios. Y siempre dice, porque es Dios el que nos da este poder, este amor y este dominio propio, y todo es a través de Él, en la forma del Espíritu Santo que habita en nosotros los cristianos. Pero si volvemos al versículo, dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Ese es el único espíritu que Dios no nos da, porque Dios no teme a nada ni a nadie. Dios es el creador de todo lo que existe. Dios no tiene por qué tenerle temor o miedo a nadie. No existe temor en Dios. No existe miedo en Dios. Dios es amor, Dios es poder, y nos regala a través del Espíritu Santo el dominio propio. Y el énfasis de esta palabra está en la palabra cobardía. Dios no nos ha dado, dice la palabra, espíritu de miedo,
espíritu de miedo, de cobardía, de falta de valor, de coraje, de valentía. Dios no nos ha entregado ese espíritu. Por otra parte, dice Dios que somos más que vencedores en Él. El espíritu de Dios es un espíritu de poder, de amor, que es Él, y de dominio propio a través del Espíritu Santo de Dios. Y para poder llegar al tema de hoy, te voy a llevar, o los voy a llevar, a uno de los libros que más me interesan en la Biblia, porque fue en este libro donde mi Dios me reveló por primera vez su palabra. Y cuando Dios reveló su palabra hace más de 30 años, Dios me dio con ella una promesa. Una promesa que yo no podía entender, una promesa que yo no había manera de poder entenderla, pero la recibí, era muy nuevecito en los pies del Señor, caminando con el Cristo de la gloria que yo en realidad no conocía. Pero Él quiso revelarme esta palabra conforme a su voluntad. Su misericordia, su gracia, su favor se derramó sobre mí en ese mismo instante. Yo no le conocía, pero Él quiso revelarme esta palabra. Yo estaba muy nuevo en los caminos del Señor. Y me llevó a Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, pero yo voy a ir al contexto. Voy a ir al versículo 7 y después revisamos y practicamos la palabra del versículo 8. En el versículo 7 dice: llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová. Y el versículo 8 dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas. Aquí viene la palabra miedo, intimidad. Dice: no temas ni te intimides. Voy a volvértelo a leer para poder entrar y encajar en la revelación de la palabra. Dice: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel. Mi Dios te está llamando hoy, en presencia de toda la iglesia. Para aquellos que tenemos ministerio, mi Dios quiere hablar contigo cara a cara hoy. Mi Dios quiere tener un encuentro personal contigo, donde Él te pueda hablar y dejarte saber de que todo lo que tú estés haciendo, si lo estás haciendo conforme a su voluntad, esta promesa es tuya. Dice: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate. Es decir, esfuérzate y anímate en las promesas de Dios y no en las promesas de hombre. Si hoy tú estás caminando como líder de la iglesia, si eres cabeza de la iglesia en algún ministerio, o si el ministerio es tuyo propio, porque el Señor te puso como representante de Él, mi Dios te está diciendo: aprende a creer de hoy en adelante en esta promesa. En esta promesa que yo tengo para ti, para que puedas entender cuánto te amo, que nunca te dejaré ni te desampararé. Aún más le dijo: porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que juró Jehová a su pueblo, que prometió Jehová a su pueblo. Y le dijo: y Jehová va delante de ti, estará contigo, le dijo, no te dejará ni te desamparará. Y la palabra clave del tema de hoy dice: no temas ni te intimides. Dios te está diciendo hoy que esta es la garantía que no tiene fecha de vencimiento. Esta es la garantía que Dios te da para ti, líder, cabeza de la iglesia o de cualquier ministerio, cualquiera fuese. Dios te está diciendo que si estás conforme a su voluntad, caminando en obediencia con Él, mi Dios te promete de que Él irá delante de ti a donde quiera que vayas. Es decir, antes de que tú llegues, ya Él está ahí, ya Él está peleando esa batalla por esa tierra prometida que Dios te dio. Y dice que además irá contigo. Quiere decir que Él será tu escudo, tu fortaleza.
Él va contigo, eres intocable, no existe arma forjada que contra ti pueda prosperar. Porque Jehová te está prometiendo que Él irá delante de ti. Antes de que tú llegues a esa tierra prometida, antes de que tú llegues a donde Jehová te ha mandado, hacer la voluntad de Dios en el lugar donde era abierto esa puerta para ti, ya Él está ahí. Ya Él llegó primero que tú. Lo único que tienes que hacer es arribar con Él. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él dice que además Él estará contigo y te dice, no te dejaré. Estaré contigo siempre desde el comienzo hasta el final. Filipenses 1:6 dice que todo lo que Jehová comienza con un siervo, aleluya, Él lo termina. Él no te dejará atrás. Él irá contigo paso a paso. Eso es lo que dice Jehová. Paso a paso irá contigo, no te dejará ni te desamparará. Nunca. Dice, y no temas. No temas ni te intimides. No temas ni te intimides. Eso se lo dijo a Moisés para que hablase a Josué delante de toda la congregación. Te lo está diciendo a ti para que le hables, le ministres, le prediques, le enseñes al pueblo que Dios te ha dado. Aleluya. Mira lo que dice el capítulo, el Evangelio de Juan. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14. Miren esto. Capítulo 14, versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Es decir, yo no la doy como la da el hombre. El hombre no te puede dar paz ninguna. La paz viene a través de Cristo Jesús. La palabra dice que cuando aceptamos a Jesucristo por fe, somos totalmente justificados. Esa es la paz justificada que tenemos para siempre, que nadie nos la puede quitar, porque viene de Dios. Hemos sido justificados por Cristo y tenemos esa paz en nuestro corazón. Y dice, no se turbe vuestro corazón. Y aquí viene la palabra del tema de hoy. No se turbe vuestro corazón, y dice, ni tenga miedo. Está hablando del miedo en tu corazón. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Ni tenga miedo. El miedo no es de Jehová. Dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio a través del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y eso abre la puerta para el tema de hoy, el cual dice, el Señor lo ha titulado, el miedo tiene un tamaño. El miedo tiene un tamaño, el que tú le des. Aleluya. El miedo puede alcanzar el tamaño que tú le des. No puedes dejar de entender que el miedo no viene de Dios. Dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Si hay algún gigante delante de ti tratando de meterte miedo, ese miedo alcanzará el tamaño del gigante que tú le des. El miedo no es de Dios. El miedo viene del adversario, del enemigo de nuestra alma. Porque ese miedo solamente puede trabajar en el campo de batalla, en nuestra mente, la potencia intelectual de nuestra alma, donde todo viene. Ahí se acumulan los pensamientos, ahí se acumula todo. Y ese es el único lugar, ese campo de batalla es el único lugar donde Satanás tiene acceso. Y ahí es donde viene el miedo, a los pensamientos de horror, a mirar las cosas que no tienes que mirar y a pensar en cosas que no tienes que pensar. Pero mi Dios te está diciendo que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo tu corazón. Porque mayor es el que habita en tu corazón que el que puede tratar de traer miedo al campo de batalla. Aleluya. Mayor es el que habita en tu corazón que el que puede tratar de traer un espíritu de miedo al campo de batalla. Es decir, a tu mente, a donde único Él tiene acceso. Y para comenzar este mensaje te vamos a llevar a uno de los salmos de David.
El Salmo 23, uno de los salmos de victoria, uno de los salmos donde David aprendió a través de su caminar con Jehová a cómo entender que la pelea la gana el Cristo de la gloria. La palabra dice que el caballo se alista para la pelea, pero es Jehová el que da la victoria. Y David aprendió eso. David aprendió de que de la única manera que podía alcanzar todas las victorias que alcanzó fue de rodillas delante de papá, creyendo, confiando y dependiendo de Jehová de los ejércitos. Y aquí en el Salmo 23, David nos enseña mucho acerca de cómo alcanzar la victoria creyendo en ese Dios de los cielos, en el mismo Dios que él creyó, en el mismo Dios que te dijo Deuteronomio 31:8 que iría delante de ti, que estará contigo, que no te dejará ni te desamparará, y que por último te dijo: no temas ni te intimides. Es decir, el miedo tiene un tamaño, el que tú le des. ¡Aleluya! Y David te va a enseñar a no tenerle miedo a nada ni a nadie. Porque mi Dios, quiero que sepas esto, pueblo, mi Dios nunca ha perdido una batalla. Nunca ha perdido una batalla. Siempre que has sido derrotado, no es culpa de Dios, es culpa tuya. Porque has metido las manos, has tratado de meter en las manos para resolver lo que solamente Dios puede darte la victoria. Mi Dios no pierde batallas. Mi Dios es un ganador de batallas. Mi Dios, toda y cada una de las batallas siempre han sido vencidas por Dios. Hubo alguien que se quiso exaltar delante del trono de la gracia, y aún así ese Lucifer, ese ángel creado más hermoso que todos los demás, envidió el trono de Dios, se exaltó, y mi Dios le dio un tirón. Lo sacó de los cielos a él y a todos los que le siguieron. Mi Dios no pierde. Mi Dios nunca acepta una pérdida. Mi Dios es un vencedor. Y si tú estás en Cristo Jesús, dice la palabra que en Él somos más que vencedores. Eso dice Romanos 8:37. David entendió eso. David ganó muchas batallas. Muchas batallas siempre que estuvo en contacto, en coinonía, de rodillas delante de papá. ¡Aleluya! Preguntándole, consultando al Dios de los cielos qué debería de hacer. Y aquí nos enseña, David dice: Jehová es mi pastor. Salmo 23, versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. No me faltará tampoco ni amor, no me faltará tampoco poder del Espíritu Santo, y no me faltará tampoco dominio propio, que viene a través de ese Espíritu Santo, que aún la palabra dice se posó sobre David, estuvo sobre David. ¡Aleluya! Santo. En lugares de delicados pastos me harás descansar en tu presencia. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicias, de amor, por amor a su nombre. Dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte. David probó todo eso. David estuvo en esos valles de sombra y de muerte. Aún siendo el segundo rey de Israel, David pasó, experimentó esos valles de sombra y de muerte. Dice: no temeré, nos está enseñando que no importa por lo que estemos pasando, no importa cuál sea la situación exterior, no importa cuáles sean los vientos y las mareas contrarias, no importa qué tamaño tenga el gigante, no importa que no puedas ver del otro lado de la montaña. Escucha, dice: aunque pasare
por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán. Aleluya. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aleluya. La vara significa la fuerza y la disciplina de aquellos siervos que han sido escogidos por Dios para guiar a sus ovejas por esos pastos verdes. El callado significa el consuelo y la dirección de Dios. Aleluya. Para poder llegar y alcanzar aquellas ovejas que están heridas y curarlas, aún en medio de tu sangramiento. Y en resumen, la vara y el callado es la guía de Dios para nosotros los siervos de Dios, enseñándonos de que no tenemos por qué temer, que no podemos darle al miedo un tamaño, porque si se lo damos puede crecer mucho más. Puede alcanzar dimensiones que tú no eres capaz de imaginarte. Darle un tamaño al miedo es abrirle las puertas al enemigo para que te siga engañando y para que te siga mintiendo y para que te siga haciendo temblar. Aleluya. No se le puede dar un tamaño al miedo. Tendrá un tamaño si tú se lo das. Tendrá un tamaño si tú se lo das. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, en presencia de tantos angustiadores, tanta oposición que existe como la que tuvo David. David tuvo oposición en todo momento y a toda hora. Aún Saúl fue una gran oposición para David. Dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aleluya. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando del Espíritu Santo de Dios. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. No te dejará ni te desamparará. Te lo voy a volver a repetir. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. ¿Te acuerdas lo que dice Deuteronomio 31:8? No te dejará ni te desamparará. Aleluya. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Bajo el manto del Espíritu Santo de Dios morarás. Porque también la palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de ese omnipotente, el Todopoderoso, de aquel que nos da ese espíritu de poder, el Todopoderoso, el Omnipotente. Aleluya. El miedo tiene un tamaño. David no se lo dio, no se lo des tú. El miedo desapareció de mi vida desde el momento que aprendí a vivir y a caminar bajo la luz, bajo el Espíritu de Dios. Aleluya. No existe nada ni nadie que pueda parar a este siervo de Dios. No existe, escucha, no existe nada ni nadie que pueda parar a este siervo de Dios de hacer la voluntad de Dios, de hacer su voluntad. Eso es todo lo que reina, habita y consume mi corazón. Hacer la voluntad de Dios. Porque si no hacemos la voluntad de Dios, estamos en desobediencia. Y una vez que estemos en desobediencia, la carne va a tomar lugar. Aquella naturaleza pecaminosa que está dominada por el Espíritu Santo, una vez que te vas en desobediencia, déjame decirte algo, ese es un avivamiento que tú no quieres tener. Ese es un avivamiento que tú no quieres tener. Si la naturaleza pecaminosa vuelve a tomar control y dominio de ti porque estás en desobediencia, entonces le darás al miedo un tremendo lugar. ¡Aleluya! Solamente en obediencia, en la voluntad de Dios, caminando en la luz y en el Espíritu de Cristo. ¡Aleluya! No existe miedo, no existe arma forjada. Vas a tener oposición cerca, lejos, de todos los lados. La oposición va a venir a toda hora y por todos los lados. ¿Hubo oposición en Cristo o no? ¿Tuvieron oposición todos los apóstoles?
Pero cuando caminas en Cristo, cuando caminas en aquella dimensión espiritual donde nada ni nadie te puede alcanzar, solo Cristo. ¡Aleluya! ¡Oh, santo! Cuando caminas de esa manera, cuando has aprendido a confiar y a creer en ese Cristo que es el único que da la victoria, ¡qué miedo! ¿Qué miedo puede tomar lugar en tu vida, o a qué miedo le puedes dar un tamaño que llegue a ser del tamaño de un gigante? Aleluya, santo. Oh, mi Padre Celestial te está hablando hoy. Tienes un corazón contrito y humillado. Quieres hacer la voluntad de Dios. No te rindas. No te rindas, no importa por lo que estés pasando. No te rindas, no tires la toalla. No tires la toalla, nunca tires la toalla. Porque si te rindes, lo perdiste todo. Mi Dios te promete que si tú no te rindes, Él nunca se rendirá de ti. Dice: yo iré delante de ti. El camino no es fácil. La puerta es estrecha y el camino es angosto. Pero ese es el camino que nos lleva a la vida eterna. Y hay que padecer y hay que sufrir por Cristo. De la misma manera que Él sufrió por nosotros. A veces se ve la cosa bien oscura. A veces se ve que ya no hay luz delante de nosotros. Déjame decirte algo. La parte más oscura de la noche es cuando ya va a amanecer. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La parte más oscura de la noche, a donde llegarás, es cuando ya va a amanecer. La esperanza no la puedes perder, porque la esperanza es el túnel de la fe. Y la fe es la que te lleva a ver la victoria en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Santo! Es tiempo de entender de que el miedo tiene un tamaño, el que tú le des. Mi Dios te está diciendo: no te pertenece. Yo no te he dado espíritu de miedo. Yo no te he dado espíritu de cobardía, dice Jehová. Aleluya. Sino de poder en mí, a través del Espíritu Santo. De amor, el cual soy yo. El amor lo vence todo. Dice: y dominio propio, que solo se alcanza a través del Espíritu Santo que hoy vive en ti. ¡Aleluya! Santo de Israel. Vamos a ir a una historia que me encanta. Una de las historias de gran poder en la Biblia. Una de las historias del gran poder del Espíritu Santo a través de un hombre. A través de un hombre que fue escogido. Escucha lo que te voy a decir, pueblo de Dios. Escucha, tú que has sido escogido, ungido y llamado por Dios. Una de las historias donde un hombre es escogido por Dios, es ungido por el mismo Dios que le llamó. Pudimos ver la gloria chequina de Jehová derramada sobre él a través del poder del Espíritu Santo, que dice la palabra, vino sobre él. ¡Aleluya, santo! Gracias, papá. Gracias, mi Dios. Gracias te damos de antemano, porque sabemos que tu pueblo ya está recibiendo. De que no podemos darle al miedo un tamaño, porque el miedo no viene de ti. Tú no nos has entregado a nosotros espíritu de cobardía. Aleluya. Somos más que vencedores en Cristo, poderosos en ti. Aleluya. Dominio propio a través del Espíritu Santo tuyo, mi Dios. Aleluya. Para comenzar esta historia, vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Quédate conmigo. Es una historia bella. Es una historia hermosa del poder del Espíritu Santo de Dios sobre un siervo. ¡Aleluya! Escogido, llamado y ungido por ese Dios. Santo, tú también eres uno de ellos. No te dejes afligir. No dejes que los dardos de fuego del enemigo te destruyan. Tú tienes una coraza, y esa coraza se llama Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Esa coraza que tú tienes se llama Espíritu Santo de Dios. Tú habitas
bajo la sombra del Omnipotente. El manto del Espíritu Santo está siempre sobre ti. Aleluya, está sobre mí. Está sobre este siervo humilde que se humilla cada día delante de Jehová para usar no mis fuerzas, pero las fuerzas del Dios Altísimo. Para usar no mi amor, no tengo ninguno, pero el que Él me da. Para usar todo lo que recibo a través del Espíritu Santo de Dios, ese dominio propio, aleluya, que no es conforme a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. Aleluya, santo. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1, dice: los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, es en Efed-damín. También Saúl, el primer rey, se unió con los hombres de Israel y se juntaron y acamparon en el valle de Elá. Saúl fue el primer rey de Israel, pero aquí está la gran diferencia. Saúl fue el primer rey de Israel elegido por el pueblo. Te lo voy a volver a decir. Saúl fue el primer rey de Israel elegido por el pueblo, no escogido por Dios. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. La gran amenaza del pueblo de Israel en aquellos tiempos de David. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado de Israel. Israel estaba sobre otro monte al otro lado. Y en el medio dice, y el valle entre ellos. El valle entre ellos. Las peleas no se pelean en los montes. La pelea se pelea en el valle. El valle es el campo de batalla. Tú también tienes un valle. Ese valle se llama tu mente. Ahí es donde habitan todos tus pensamientos, todos tus sentimientos. Es ahí donde habita aún ese agente especial que se llama libre albedrío. Ahí, amén, en esa potencia intelectual que Dios le regaló al hombre, es el valle. Es ahí donde comienza toda la batalla. Y dice, y se paró, dice, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel al otro lado del monte, al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, un mediador. Dice, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Estamos hablando de 9 pies de altura, 3 metros de altura. Un gigante. Un gigante que era el que representaba al ejército de los filisteos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce, es decir, 125 libras llevaba sobre su cabeza. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, casi 18 libras. Y se paró e iba su escudero delante de él. Es decir, que ni aún venía solo, tenía un escudero, un ayudante que venía delante de él para cargarle las herramientas, las armas que tenía y todo lo demás. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Como diciendo, yo conozco a Saúl. Saúl no me intimida. Saúl no me mete miedo a mí. Eso decía el filisteo.
Saúl a mí no me mete miedo. Yo lo conozco, yo sé quién es. Hay muchos Saúl hoy que Satanás sabe que no le pueden meter miedo. Aleluya. Dice, escoge entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, siguió hablando, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Hoy te estoy desafiando. Dame un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl, primer rey de Israel, escuchen. Y oyendo Saúl todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. No fue un miedo sencillo, sino que le dieron a ese miedo un tamaño inmenso, un gran miedo. Estaban aterrorizados delante de un paladín, delante de un filisteo incircunciso, delante de un gigante que medía 9 pies, 3 metros de altura. Ese fue el tamaño que le dio Saúl. Y el ejército completo, al miedo que causó él en sus corazones. ¿Te acuerdas cuando Jehová te dijo, Cristo de la gloria, el capítulo 17 de Juan, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo tu corazón? Ahí llegó el miedo de ellos. Hasta el corazón llegó el miedo de Saúl. El miedo tiene un tamaño. El miedo tiene un tamaño. El tamaño que tú le des. El tamaño que tú le des. Si tú eres un hombre de Dios caminando en el Espíritu, escuche pueblo, si tú eres un hombre de Dios caminando en el Espíritu y en la luz de Cristo Jesús, no existe arma forjada que pueda venir contra ti. Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Levántate, dice Deuteronomios, que tenemos que confiar en que Él irá delante de nosotros, que irá con nosotros, que no nos dejará ni nos desamparará. Eso abre las puertas para el hombre espiritual en creer y confiar en ese Cristo que da la victoria. Pero Saúl no caminaba en el Espíritu. Saúl desobedecía a Jehová. Y el versículo 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Le dieron un tamaño inmenso a ese miedo. Versículo 12 dice, y David. ¿Quién era David? ¿Quién era David mencionado ahora en este versículo 12 del capítulo 17? Te voy a enseñar. Voy a darle una vuelta a la página, al capítulo 16, versículo 1. Dice, dijo Jehová a Samuel, al gran profeta, aquel que ungió al segundo rey de Israel. David le dijo, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno, le dijo. Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Porque de los hijos de Isaí de Belén ya yo escogí al segundo rey de Israel. ¡Aleluya! Ese es el David que viene ahora en el capítulo 17, versículo 11. Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él le respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Dios mandó a Samuel a Isaí de Belén, donde habían 8 hijos. Pero ya entre los 8, Jehová había escogido. Escucha, escogido
el que él iba a llamar e iba a ungir para ser el segundo rey de Israel. Así eres tú. Dios te escogió desde el vientre de tu madre. De la misma manera que escogió a David, de la misma manera que lo va a ungir ahora y lo va a llamar en su tiempo a ser el segundo rey de Israel. Dice, entonces Isaí le dijo, Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga a comer. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es Salmo 23:5. Unge mi cabeza con aceite, mi copa estará rebosando. Te lo acabo de leer. Ese es el mismo David que escribió ese salmo. David fue ungido por el profeta Samuel. Dice, y Samuel lo tomó. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, escucha, esto es para ti. Esto es para ti. Mi Dios te ha llamado para que hagas su voluntad. Mi Dios te ha ungido para que prediques su palabra. Mi Dios te ha llamado, te ha ungido y te ha escogido para hacer su voluntad. Para que guíes al pueblo de la mejor manera. Para que guíes a las ovejas por los pastos verdes, como hizo David. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, escucha, el Espíritu de Jehová vino. El Espíritu de Jehová vino sobre David. ¡Aleluya! Se posó sobre David. Irá delante de él. Irá con él. No lo dejará ni lo desamparará. David nunca temió. Aleluya. Ni se intimidó porque sabía en el Dios que había creído. Aleluya, santo. Mi Dios te está diciendo, hoy es tu día para empezar a creer que mi Dios irá delante de ti, que irá contigo, que no te dejará ni te desamparará, que no existe temor, no existe miedo. El miedo tiene un tamaño, el que tú le des, como el que se lo dio Saúl. Saúl le dio un tamaño tan grande. Eran 9 pies, 3 metros de altura. ¿En qué lado estás tú? ¿En qué lado estás tú? ¿En el lado de Saúl o en el lado de David? Porque si estás en el lado de Saúl, te garantizo que hoy estarás temblando. De gran miedo. Pero si estás en el lado de David, si estás en el lado de David, mi Dios ya te dejó ver la victoria. Déjame decirte algo. El miedo te deja ver el gigante. Pero mi Cristo te permite ver la victoria. ¡Aleluya! Porque mi Cristo te permite ver a ese gigante ya destruido. No importa el tamaño que tenga. El tamaño se lo das tú. El miedo va a tener el tamaño del gigante que tú le des. Santo de Israel. Desde ese momento se posó sobre David el Espíritu Santo de Dios. Versículo 12. Y era David hijo de aquel hombre efreteo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían sido para seguir a Saúl en la guerra. Y los nombres de ellos eran Elib, primogénito, segundo Anabí y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David, escucha, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para permanecer apacentando las ovejas de su padre en Belén. Aleluya. Desde el vientre de su madre había sido llamado con un propósito. Saca remojo. Desde el vientre de su madre había sido llamado con un propósito. Apacentar las ovejas de papá. Eso hago. Gracias, Jesús. Gracias te damos, mi Dios, por llevarle la buena comida, el buen maná. El maná que no te contamina. Aleluya.
El maná que viene simplemente de parte de papá, su palabra. Aleluya. Eso hacía David. David cuidaba, apacentaba las ovejas de su padre. Aleluya, santo. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así hacía durante 40 días. Y dijo Isaías su hijo David: toma ahora a tus hermanos un efá de grano tostado y 10 panes y llévalos para ver cómo están. Entonces, y estos quesos de leche, llévalos para ver cómo están. Y Saúl y ellos y todo Israel estaban en el valle de Elea peleando contra los filisteos. No peleaban en realidad todavía. Todavía llevaban 40 días. 40 días donde aquel filisteo incircunciso les estaba provocando el ejército de Israel. Aleluya. Y se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado su padre. Y llegó al campamento, y cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla a Israel y los filisteos, y el ejército frente a los filisteos. Entonces David dejó su carga en la mano de aquel que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras que él hablaba, he aquí que aquel paladín, aquel gigante, aquel filisteo incircunciso que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras que les estaba diciendo desde el principio. Pero la palabra dice aquí ahora: y las oyó el pequeño gigante. ¡Aleluya! Y las oyó el hijo de Isaí de Belén. ¡Aleluya! Las oyó el hijo menor de Isaí de Belén. Las oyó aquel que fue llamado por Dios y escogido para servir a papá. Y fue entrenado desde niño a apacentar las ovejas. ¡Aleluya! Y las escuchó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, escuchen, huían de su presencia y tenían gran temor. El miedo había alcanzado niveles que tú no eres capaz de imaginarte. 40 días y 40 noches. Ese gigante de 9 pies se había multiplicado a 300 y pico de pies de altura. Y cada uno de los de Israel no les había visto el hombre salido, y de adelante se provocará a Israel. Al que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y examinará sus tributos la casa de su padre en Israel. Entonces David a los que estaban juntos les dijo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Israel, del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así hará al hombre que venciere. Y oyéndole hablar su hermano, la oposición vino y le dijo palabras que no tenías que decirle. Y David le respondió, y en el versículo 31 dice que fue llevado de frente a Saúl. Y en el versículo 31 dice: fueron oídas las palabras que David había dicho, y se las refirieron delante a Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno, no se turbe tu corazón. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres un muchacho y él es hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl y le dijo: tu siervo era pastor, escucha, desde niño. Pastoreaba desde niño. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba.
No había miedo en David, aún desde niño, porque ya había sido escogido desde el vientre de su madre. Dios tenía un propósito en la vida de David. Aleluya. Dios tiene un propósito en tu vida hoy. Oh, tú que estás liderando, tú que tienes un ministerio, tú que estás tratando de guiar las ovejas conforme a la voluntad de Dios. Van a venir leones, van a venir osos, van a venir grandes oposiciones, van a venir gigantes como Goliat. Aleluya, pero dice, escucha, pueblo de Dios. El miedo tiene un tamaño, el que tú le des. ¿Vas a estar del lado de Saúl o del lado del pequeño gigante? Aleluya. Dice, versículo 36, fuese león, fuese oso, tu siervo le mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado los ejércitos de Jehová. Aleluya. Versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y lo puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó con caraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, pero nunca lo había hecho y no pudo. Y le dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Nada de lo que me has puesto encima es de Dios. Aleluya. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. No tuvo miedo, enfrentó al gigante. Y se fue hacia el filisteo, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero con él. Venía acompañado. Así hace Satanás, así hace la oposición. Ellos no vienen solos. Ellos no vienen solos. Ellos traen sus escuderos con ellos. Satanás no viene solo. Viene con 7 demonios cada vez que viene en contra tuya. Cada vez que viene en contra tuya, viene con 7 demonios. Pero la palabra dice que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra y a ti no llegarán. Aleluya. ¿De parte de quién estás? ¿De aquel que le dio un tamaño al miedo, Saúl? ¿O de la parte del guerrero? De la parte de David. Mira lo que dice. Dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Entonces David le dijo al filisteo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Declaró la victoria en Cristo Jesús, aleluya, y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya, que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta generación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. No es con espada ni con ejércitos, sino con el Santo Espíritu de Jehová, el cual se posó sobre David. Tú tienes una ventaja. Si tú has aceptado a Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios no está sobre ti. El Espíritu Santo de Dios habita en ti. Aleluya. Tú tienes el poder de Cristo. Tú tienes la sabiduría de Cristo, tú tienes el amor de Cristo y tú tienes el dominio propio de Cristo. Aleluya, santo. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, se le adelantó y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así, versículo 50. Así venció David al filisteo. Aleluya. Con honda y piedra le hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Fue el Espíritu Santo de Dios, el mismo que vive en ti hoy. Ese es el que te va a hacer ganar todas las batallas. El miedo tiene un tamaño.
el que tú le des. Haz como David. David no le dio ninguno. Voy a terminar. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Escucha. Y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, se puso sobre el filisteo. Le pisó la cabeza. Eso tenemos que hacer nosotros. Eso tienes que hacer tú. Pisarle la cabeza a Satanás. Dice que se posó sobre él y tomando la espada y sacándola de su vaina, no le dio tiempo al filisteo ni a sacar su espada. ¡Aleluya! Lo acabó de matar y le cortó la cabeza con ella. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Santiago 4, 7, 10. Someteos a Dios. Resistir al diablo como hizo David. ¡Aleluya! Y él huirá de ti. Todos huyeron. Todos los filisteos huyeron. Todos los demonios y Satanás tendrán que huir de ti. Todos. Porque Dios te ha dado a ti un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No de cobardía. Aleluya. Mira lo que dice. Voy a terminar versículo 58. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Yo soy hijo de aquel de donde viene el linaje. Yo soy hijo de aquel donde nació Jesús. ¿Eres tú? ¿Eres tú hijo de aquel que nació en Belén? Yo soy hijo de Isaí de Belén, de donde nació Jesús. ¿Eres tú hijo de aquel que nació en Belén? El miedo tiene un tamaño que a ti no te pertenece. No le des tamaño al miedo. No te pongas del lado de Saúl. Saúl caminaba en la carne, desobedecía a Jehová. Pero si tú estás caminando en el Espíritu, aleluya. Deja que mi Dios te deje ver al gigante destruido. Él te dará la victoria. Aleluya, santo. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús. El miedo tiene un tamaño que a ti no te pertenece. No se lo des en Cristo Jesús. El tiempo apremia y tenemos que terminar, pero espero hayas recibido un mensaje de parte de papá. El miedo tiene un tamaño, no es tuyo. No se lo des. Ponte del lado de David. Dios te ama. Yo también. Aleluya.